10 short stories in Spanish to boost your Spanish skills. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Un viaje sorpresa. Nico es un niño que vive con su familia en Madrid. La familia de Nico tiene 4 personas, su hermana Ana, su papá y su mamá. Un día soleado de verano, deciden tomar un descanso y hacer un viaje en tren a la playa de Barcelona. Por lo tanto, se dirigen a la estación de tren temprano por la mañana. Compran sus billetes en la taquilla. Nico sostiene su billete con emoción. Siempre le ha encantado el viaje en tren. Después de comprar los billetes, esperan en el banco hasta que el tren llega. Pronto, el tren llega y suben a bordo. Dentro del tren, el mundo parece diferente. Ana mira por la ventana y ve el paisaje en movimiento, campos verdes y montañas altas cruzando a toda velocidad por la ventanilla. Mientras tanto, sus padres hablan y ríen, disfrutando el viaje tanto como los niños. Pero cuando el controlador llega para comprobar los billetes, descubren que algo ha ido mal. Ah, no, han tomado el tren equivocado. El controlador sonríe y les asegura que todo está bien. Él sugiere que se bajen en el próximo pueblo y les da el nombre de un restaurante donde hacen una paella suculenta. Continúan su viaje en el tren, aunque no hacia Barcelona. A través de la ventana, el paisaje cambia, los campos se convierten en colinas, las colinas se transforman en bosques. Este error les está dando la oportunidad de ver más de su lindo país. Al llegar al pueblo, se encuentran con un escenario de postal. Adorables casas blancas, calles empedradas, flores coloridas en las ventanas. Deciden explorar este hermoso lugar. Descubren un camino que les lleva a la playa más impresionante que han visto jamás. El mar es azul y luce más brillante bajo el sol de verano. Deciden pasar el día aquí, la playa para ellos solos. Siguiendo la recomendación del controlador, visitan el restaurante y prueban la deliciosa paella. Es el mejor plato que han probado en mucho tiempo. Luego, pasean por la playa, juegan en la arena, nadan en el mar y capturan recuerdos preciosos. Como la puesta de sol viste el cielo de colores vibrantes, reflexionan sobre su día. Un error los ha llevado a una de las mejores aventuras de sus vidas. Han descubierto un lugar nuevo, probado nuevos sabores y creado recuerdos maravillosos. Este día les enseña una valiosa lección: a veces, el camino incorrecto puede llevarte al sitio correcto. Aunque no llegaron a Barcelona, pasaron un día inolvidable en un lugar precioso. Y este es el recuerdo que siempre guardarán en su corazón. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Hoy. Today. Familia. Family. Viaje. Trip. Tren. Train. Verano. Summer. Playa. Beach. Tarde. Afternoon. Paisaje. Landscape. Controlador. Controller. Descubrir. To discover. Ventana. Window. Recuerdo. Memory. Corazón. Heart. Billete. Ticket. Restaurante. Restaurant. Now the story in English. Nico is a boy who lives with his family in Madrid.
Nico's family has 4 people, his sister Anna, their dad, and their mom. On a sunny summer day, they decide to take a break and make a trip by train to the beach in Barcelona. Therefore, they head to the train station early in the morning. They buy their tickets at the ticket office. Nico holds his ticket with excitement. He has always loved the train journey. After buying the tickets, they wait on the bench until the train arrives. Soon, the train arrives and they board. Inside the train, the world seems different. Anna looks out the window and watches the scenery in motion, green fields and high mountains racing past the window at top speed. Meanwhile, their parents chat and laugh, enjoying the journey as much as the children. But when the conductor comes to check the tickets, they discover that something has gone wrong. Oh no! They have taken the wrong train. The conductor smiles and assures them that everything is fine. He suggests that they get off at the next village and gives them the name of a restaurant where they make a succulent paella. They continue their journey on the train, although not towards Barcelona. Through the window, the landscape changes, the fields become hills, the hills transform into forests. This mistake is giving them the opportunity to see more of their beautiful country. Upon arriving at the village, they are greeted by a picture postcard scene. Adorable white houses, cobbled streets, colorful flowers in the windows. They decide to explore this beautiful place. They discover a path that leads them to the most impressive beach they have ever seen. The sea is blue and looks brighter under the summer sun. They decide to spend the day here, the beach all to themselves. Following the conductor's recommendation, they visit the restaurant and try the delicious paella. It's the best dish they've tasted in a long time. Then they stroll along the beach, play in the sand, swim in the sea and capture precious memories. As the sunset paints the sky with vibrant colors, they reflect on their day. A mistake has led them to one of the best adventures of their lives. They've discovered a new place, tasted new flavors, and created wonderful memories. This day teaches them a valuable lesson: sometimes, the wrong path can lead you to the right place. Although they did not reach Barcelona, they spent an unforgettable day in a beautiful place. And this is the memory they will always keep in their heart. El Gran Cambio de María. María vive en una gran ciudad con su familia. Pero un día, su vida cambia. Su familia decide mudarse al campo. María empaca todas sus cosas y se despiden de su viejo hogar. Con cada caja que meten en el camión, María se siente más emocionada. Llegan a su nueva casa que está en el campo. La casa es más grande y antigua que su casa en la ciudad. Alrededor de la casa hay muchos árboles y flores. Después de abrir la puerta de su nueva casa, María entra en la cocina. Inmediatamente nota la gran estufa antigua que domina la habitación. Junto a la estufa, hay un gran fregadero de porcelana. Encima de la estufa, varias ollas y sartenes cuelgan del techo en ganchos. Las paredes están llenas de estanterías abiertas donde se pueden ver varias especias y alimentos. Junto a la cocina, hay un gran punto de encuentro para toda la familia, la sala de estar. María ve un sofá grande y cómodo frente a una chimenea de ladrillo. Alrededor de la habitación, hay estanterías llenas de libros. María sube las escaleras hasta la planta superior. Aquí encuentran las habitaciones con grandes ventanas que dan al jardín. María observa las camas con mantas tejidas, imaginando las acogedoras noches de invierno. Pero, ¿qué es eso? María ve una puerta que está cerrada. Intenta abrir la puerta, pero está cerrada. Algún tiempo después, mientras María juega en el jardín, encuentra una llave antigua enterrada en un rincón. Con curiosidad, lleva la llave a la misteriosa puerta y la introduce en la cerradura. Se abre. María entra en la habitación y ve que está llena de cosas viejas y olvidadas. María examina los objetos y decide que este lugar será el nuevo hogar de Luna.
Después de limpiar la habitación y decorarla con las cosas de Luna, Luna entra en la habitación. Luna parece que está encantado con su nuevo espacio y pasa la mayoría de su tiempo allí. Y así es como María, Luna y su familia comienzan su nueva vida en el campo. María se da cuenta de que los grandes cambios pueden dar lugar a nuevas y emocionantes aventuras. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Ciudad, City. familia, Family. campo, Countryside. casa, House. árboles, Trees. flores, Flowers. cocina, Kitchen. estufa, Estufa. sala de estar, Living room. chimenea, Living room. escaleras, Stairs. jardín, Garden. llave, Key. aventuras, Adventures. cambios, Changes. bien hecho. Now the story in English. Maria lives in a big city with her family. But one day, her life changes. Her family decides to move to the countryside. Maria packs up all her belongings and they say goodbye to their old home. With every box they put in the truck, Maria feels more and more excited. They arrive at their new home in the countryside. The house is bigger and older than their city house. Around the house, there are many trees and flowers. After opening the door to their new home, Maria steps into the kitchen. She immediately notices the large old stove that dominates the room. Beside the stove, there is a large porcelain sink. Above the stove, several pots and pans hang from the ceiling on hooks. The walls are full of open shelves where various spices and foods can be seen. Adjacent to the kitchen, there's a big meeting point for the entire family, the living room. Maria sees a large and comfortable sofa facing a brick fireplace. Around the room, there are bookshelves full of books. Maria goes up the stairs to the upper floor. Here they find bedrooms with large windows overlooking the garden. Maria looks at the beds with woven blankets, imagining the cozy winter nights ahead. But what's this? Maria sees a door that's locked. She tries to open the door, but it's locked. Some time later, while Maria is playing in the garden, she finds an old key buried in a corner. Curiously, she carries the key to the mysterious door and inserts it into the lock. It opens. Maria steps into the room and sees that it's full of old, forgotten things. Maria examines the items and decides that this place will be Luna's new home. After cleaning the room and decorating it with Luna's things, Luna enters the room. Luna seems to be delighted with his new space and spends most of his time there. And that's how Maria, Luna, and her family begin their new life in the countryside. Maria realizes that big changes can lead to new and exciting adventures. Un día en la vida de Pablo. Pablo se despierta muy temprano. A las 6 de la mañana, suena su reloj despertador. Abre sus ojos lentamente y se levanta de la cama. Prepara su desayuno en la cocina. Por lo general, Pablo come un desayuno saludable, como frutas y cereales. También le gusta beber un café caliente. Después del desayuno, Pablo va al baño. Se lava la cara, se cepilla los dientes y se ducha. Luego elige su ropa para el día. Pablo trabaja en una tienda de comestibles. Va al trabajo en bicicleta.
Llega a su trabajo a las 8 y empieza a atender a los clientes. A las 12 del mediodía, Pablo come su almuerzo. Hoy come una ensalada de pollo y bebe agua. De repente, un hombre entra a la tienda y deja un paquete misterioso. Pablo está intrigado. Decide abrir el paquete y encuentra un mapa antiguo. Después de terminar su trabajo, Pablo decide seguir el mapa. Camina por la ciudad, buscando pistas. Finalmente, llega a un viejo edificio. Pablo ingresa al edificio y, siguiendo el mapa, encuentra un tesoro. Es una caja llena de libros antiguos. Pablo sonríe, ama los libros. Pablo regresa a casa con su nuevo tesoro. Se siente feliz y emocionado. No puede esperar para leer los libros. Finalmente, Pablo se prepara para la cama. Repasa su emocionante día y se duerme con una sonrisa en su rostro. Mañana será otro día lleno de aventuras. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Despierta. Wake up. Desayuno. Breakfast. Cocina. Kitchen. Trabaja. Work. Supermercado. Supermarket. Bicicleta. Bicycle. Almuerzo. Lunch. Paquete misterioso. Mysterious package. Mapa antigua. Old map. Trabajo. Job. Tesoro. Treasure. Libros antiguos. Old books. Aventuras. Adventures. Emocionante. Exciting. Now the story in English. Pablo wakes up very early. At 6 in the morning, his alarm clock rings. He slowly opens his eyes and gets up from bed. He prepares his breakfast in the kitchen. Pablo usually eats a healthy breakfast, like fruits and cereals. He also likes to drink a hot coffee. After breakfast, Pablo goes to the bathroom. He washes his face, brushes his teeth and takes a shower. Then he chooses his clothes for the day. Pablo works in a supermarket. He bikes to work. He arrives at his work at 8 o'clock and starts serving customers. At noon, Pablo eats his lunch. Today he eats a chicken salad and drinks water. Suddenly, a man walks into the store and leaves a mysterious package. Pablo is intrigued. He decides to open the package and finds an old map. After finishing his work, Pablo decides to follow the map. He walks around the city, looking for clues. Finally, he arrives at an old building. Pablo enters the building and, following the map, finds a treasure. It is a box full of old books. Pablo smiles, he loves books. Pablo returns home with his new treasure. He feels happy and excited. He can't wait to read the books. Finally, Pablo prepares for bed. He reviews his exciting day and goes to sleep with a smile on his face. Tomorrow will be another day full of adventures. Un cumpleaños para recordar. Hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de la abuela de Miguel. Desde muy temprano, él está en la cocina, ayudando con los preparativos. Huele a café recién hecho y a los deliciosos pasteles que su mamá ha horneado. ¡Feliz cumpleaños, abuela!, exclama Miguel cuando su abuela entra en la cocina. La abuela sonríe y se abrazan. Hoy, toda la familia se reunirá para celebrar este día en uno de los restaurantes más populares de la ciudad.
La Buena Mesa es un lugar muy conocido por ellos. Está ubicado en el casco antiguo de la ciudad, y cuentan que desde sus murales pintados a mano hasta el cálido ambiente recuerda a los buenos tiempos. Han ido allí muchas veces y siempre han disfrutado de su excelente servicio y deliciosa comida. Llegan al restaurante y todos sienten nostalgia. La abuela recuerda cuando Miguel era solo un niño y correteaba por las mesas. Las risas retumban en el espacio. Ve a sus hijos, ahora adultos, y a sus nietos, creciendo rápido. Se siente agradecida por tener a su familia. En medio de la alegría, la abuela de Miguel percibe un rostro en la multitud que la deja boquiabierta. Al mirar la mesa vecina, ve una cara que le resulta muy familiar. «¿No puede ser? ¿María? ¿Eres tú?», exclama. María es una vieja amiga de su juventud. Habían sido inseparables hasta que María tuvo que mudarse a las Islas Canarias. La distancia y la vida las separaron, perdiendo el contacto a lo largo del tiempo. María, sorprendida, se da la vuelta y su rostro se ilumina al reconocer a su vieja amiga. Deja su mesa y se une a la familia de Miguel. «Ha pasado tanto tiempo, amiga». «Feliz cumpleaños», dice María. Las dos amigas se funden en un abrazo sincero y comienza un diluvio de recuerdos y risas. La abuela y María pasan el resto de la tarde recordando anécdotas del pasado, compartiendo sobre su vida actual y los planes para el futuro. El resto de la familia también se une a la charla. Comen una deliciosa paella casera, beben buen vino y comparten historias, risas y lágrimas. Finalmente, llega el momento de cantar feliz cumpleaños y cortar el pastel. Al final del día, la abuela de Miguel está muy contenta. «Nunca olvidaré este día. Mi familia, mi vieja amiga, el amor que siento. Este es el mejor cumpleaños de todos», dice mientras derrama una lágrima de alegría. Todos están de acuerdo con ella. La comida, la sorpresa de ver a una vieja amiga y, sobre todo, el amor que se han demostrado durante todo este día, han hecho de este cumpleaños algo absolutamente inolvidable. Y todos se quedan en el restaurante hasta tarde, compartiendo risas y buenos momentos hasta que la luna brilla en lo alto del cielo. Definitivamente, el cumpleaños de la abuela de Miguel fue el más especial de todos. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Cumpleaños. Birthday. Abuela. Grandmother. Especial. Special. Familia. Family. Restaurante. Restaurant. Ciudad. City. Comida. Food. Amiga. Friend. Islas Canarias. Canary Islands. Sorpresa. Surprise. Inolvidable. Unforgettable. Amor. Love. Recuerdos. Memories. Pastel. Cake. Celebrar. Celebrate. Now the story in English. Today is a very special day. It is Miguel's grandmother's birthday. From early in the morning, he is in the kitchen, helping with the preparations. The smell of freshly brewed coffee and delicious cakes that his mother has baked fills the air. "Happy birthday, Grandma," exclaims Miguel when his grandmother walks into the kitchen. The grandmother smiles and they hug each other. Today, the entire family will gather to celebrate this day at one of the city's most popular restaurants. La Buena Mesa is a place that is familiar to them. It is located in the old part of town, and it is said that everything from its hand-painted murals to the warm atmosphere reminds everyone of the good old days.
They have been there quite a few times, and they have always enjoyed its superior service and scrumptious food. They arrive at the restaurant and feel the nostalgia. The grandmother recalls the times when Miguel was just a kid running around the tables. Laughter echoes in the room. She sees her children, now adults, and her grandchildren, growing fast. She is grateful for her family. During the celebration, Miguel's grandmother spots a face that leaves her speechless. Looking at the neighboring table, she sees a face that is very familiar to her. "No way! Maria? Is that you?" she exclaims. Maria is an old friend from her youth. They had been inseparable until Maria had to move to the Canary Islands. The distance and life had separated them, losing contact over time. Maria, surprised, turns around and her face lights up recognizing her old friend. She leaves her table and joins Miguel's family. "It's been so long, my friend." "Happy birthday!" Maria exclaims. The two friends share a warm hug, and a flood of memories and laughter ensues. The grandmother and Maria spend the rest of the day reminiscing about past adventures, sharing about their present lives, and talking about plans for the future. The rest of the family also joins in the conversation. They feast on delicious homemade paella, sip good wine, and share stories, laughter, and tears. Finally, it is time to sing happy birthday and cut the cake. At the end of the day, Miguel's grandmother is very happy. "I will never forget this day. My family, my old friend, the love I feel. This is the best birthday of all," she exclaims, her eyes welling up with tears of joy. Everyone agrees. The food, the surprise of seeing an old friend, and above all, the love that has been shown throughout this day have made this birthday absolutely unforgettable. And everyone stays at the restaurant until late, sharing laughs and good times under the moonlight. Without a doubt, Miguel's grandmother's birthday was the most special of all. Una aventura en bicicleta. Es domingo y hace sol. Lola y su padre deciden ir en bicicleta a dar un paseo en la naturaleza. Saltan en sus bicicletas y empiezan a pedalear. El camino los lleva a un bosque. Árboles altos están por todas partes y pueden escuchar el canto de los pájaros. En el medio del bosque, Lola ve algo. "Mira, papá, un conejo", dice, señalando al pequeño animal que rápidamente desaparece entre las hojas. Se quedan un rato mirando el lugar donde el conejo estaba, entonces continúan con su paseo. El camino los lleva a un lago. El agua es clara y el sol se refleja en la superficie. Hay muchos pájaros volando por encima del agua. Se detienen un momento para mirar el lago y luego siguen adelante. Ahora llegan a un campo. Hay muchas vacas que están comiendo hierba y flores de colores que dan vida al paisaje. El viento sopla suavemente y el sol todavía está alto en el cielo. De repente, ven un perro. El perro no tiene a nadie cerca y corre de un lugar a otro. Lola se baja de su bicicleta y llama al perro. El perro tiene un collar y en el collar hay una etiqueta. En la etiqueta ve un número de teléfono. Su padre llama al número del collar del perro. Habla un rato con la persona en el teléfono y luego cuelga. Le dice a Lola, "El dueño del perro va a venir. Debemos esperar". Así que se quedan con el perro y esperan. Pronto llega un carro con un hombre. El hombre es el dueño del perro. El hombre se pone muy feliz. El dueño les da una bolsa grande llena de verduras y frutas frescas. Lola y su padre continúan su paseo de vuelta a casa, contentos por su buena acción. El perro está feliz de estar con su dueño y Lola y su padre estarán felices de comer las frutas y verduras frescas. Y así termina un día lleno de aventuras y bondad en su paseo en bicicleta por la naturaleza. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Domingo. Sunday. Sol. Sun.
Bicicleta. Bicycle. Paseo. Ride. Naturaleza. Nature. Bosque. Forest. Árboles. Trees. Pájaros. Birds. Conejo. Rabbit. Lago. Lake. Agua. Water. Vacas. Cows. Perro. Dog. Dueño. Owner. Now the story in English. It's Sunday and the sun is shining. Lola and her dad decide to go for a bike ride in nature. They jump on their bikes and start pedaling. The path takes them to a forest. Tall trees are everywhere and they can hear the songs of the birds. In the middle of the forest, Lola sees something. "Look, Dad, a rabbit," she says, pointing at the little animal that quickly disappears among the leaves. They stay for a while looking at the spot where the rabbit was, then they continue their ride. The path takes them to a lake. The water is clear and the sun is reflected on the surface. There are many birds flying above the water. They pause for a moment to look at the lake and then move on. Now they arrive in a field. There are many cows that are eating grass and colorful flowers that bring life to the landscape. The wind is blowing softly and the sun is still high in the sky. Suddenly, they see a dog. The dog doesn't have anyone around and is running back and forth. Lola gets off her bike and calls the dog. The dog has a collar and on the collar there is a tag. On the tag she sees a phone number. Her dad calls the number on the dog's collar. He talks for a while with the person on the phone and then hangs up. He tells Lola, the dog's owner is coming. We should wait. So they stay with the dog and wait. Soon a truck arrives with a man. The man is the dog's owner. The man is very happy. The owner gives them a big bag full of fresh vegetables and fruits. Lola and her dad continue their ride back home, happy about their good deed. The dog is happy to be with its owner and Lola and her dad will be happy to eat the fresh fruits and vegetables. And thus ends a day full of adventures and kindness on their bike ride through nature. En una pequeña ciudad en el sur de España, vive un niño llamado Miguel. Miguel tiene el pelo negro y los ojos llenos de curiosidad. Vive en una casa blanca con su madre, su padre y su hermana pequeña, Lola. Cada día, después de la escuela, Miguel y Lola van al parque. El parque es grande y lleno de árboles altos y flores de muchos colores. Hay un tobogán azul, un columpio verde y una fuente donde el agua canta cuando cae. Hoy, el sol brilla en el cielo y no hay nubes. El sol calienta la ciudad y todas las personas se sienten felices. Miguel lleva un sombrero para protegerse del sol y Lola lleva una botella de agua. En el parque, Miguel y Lola ven a sus amigos. Están jugando al fútbol en el campo verde. El fútbol es el deporte favorito de Miguel. Él corre hacia sus amigos y grita, «Hola. ¿Puedo jugar?» Sus amigos sonríen y dicen, «Claro, Miguel. Ven». Mientras Miguel juega al fútbol, Lola se sienta cerca de la fuente. Ella mira a los pájaros y dibuja en su cuaderno. Sus dibujos son bonitos, ella dibuja el sol, las flores, y los pájaros. Después de un rato, Miguel marca un gol. Él está muy contento y sus amigos lo felicitan. «Buen gol, Miguel», dicen. Miguel sonríe y mira a Lola. Lola está aplaudiendo y riendo. Luego de jugar al fútbol, Miguel y Lola van juntos a la heladería. «Quiero un helado de vainilla», dice Lola. «Yo quiero uno de chocolate», dice Miguel. El helado está frío y dulce, perfecto para un día de sol.
Después de comer el helado, Miguel ve a una niña que llora. Se ha caído y tiene una rodilla roja. Miguel va a la niña y dice, ¿estás bien? La niña mira a Miguel y asiente con la cabeza. Me duele, dice la niña. Miguel ayuda a la niña a levantarse y la lleva a la fuente. Lola les trae agua fría para limpiar la herida. Gracias, dice la niña, me siento mejor. Miguel y Lola sonríen, se sienten felices de haber ayudado. La tarde llega y el sol empieza a esconderse detrás de los árboles. Las sombras son largas y frescas. Es hora de volver a casa. Miguel y Lola caminan juntos, hablando de su día en el parque. Miguel y Lola llegan a casa y cuentan a sus padres sobre su día, el fútbol, el helado, y cómo ayudaron a la niña en el parque. Sus padres están orgullosos de ellos. En la noche, Miguel se acuesta en su cama y mira las estrellas por la ventana. Él piensa en el fútbol, el helado y la niña. Se siente feliz y pronto se duerme, soñando con otro día lleno de aventuras en el parque. In a small city in the south of Spain, lives a boy named Miguel. Miguel has black hair and eyes filled with curiosity. He lives in a white house with his mother, his father, and his little sister, Lola. Every day, after school, Miguel and Lola go to the park. The park is large and full of tall trees and flowers of many colors. There's a blue slide, a green swing, and a fountain where the water sings as it falls. Today, the sun shines bright in the sky and there are no clouds. The sun warms the city and all the people feel happy. Miguel wears a hat to protect himself from the sun and Lola carries a bottle of water. At the park, Miguel and Lola see their friends. They are playing football on the green field. Football is Miguel's favorite sport. He runs toward his friends and shouts, "Hi! Can I play?" His friends smile and say, "Of course, Miguel. Come on." While Miguel plays football, Lola sits near the fountain. She watches the birds and draws in her notebook. Her drawings are beautiful. She draws the sun, the flowers, and the birds. After a while, Miguel scores a goal. He's very happy and his friends congratulate him. "Great goal, Miguel," they say. Miguel smiles and looks at Lola. Lola is clapping and laughing. After playing football, Miguel and Lola go together to the ice cream shop. "I want a vanilla ice cream," says Lola. "I want chocolate," says Miguel. The ice cream is cold and sweet, perfect for a sunny day. After eating the ice cream, Miguel sees a girl who's crying. She has fallen and her knee is red. Miguel goes to the girl and says, "Are you okay?" The girl looks up at Miguel and nods her head. "It hurts," she says. Miguel helps the girl to stand up and takes her to the fountain. Lola brings them cold water to clean the wound. "Thank you," says the girl, "I feel better now." Miguel and Lola smile, they are happy to have helped. The afternoon arrives and the sun begins to hide behind the trees. The shadows are long and cool. It's time to go back home. Miguel and Lola walk together, talking about their day in the park. Miguel and Lola arrive home and tell their parents about their day, the football, the ice cream, and how they helped the girl in the park. Their parents are proud of them. At night, Miguel lies in his bed and looks at the stars through the window. He thinks about the football, the ice cream, and the girl. He feels happy and soon falls asleep, dreaming of another day full of adventures in the park. El misterio de la ciudad antigua. Sofía es una niña valiente que vive en Granada, una encantadora ciudad de España. Le encanta explorar la ciudad rica en historia y cultura. Cada día, después de las clases, Sofía emprende un nuevo viaje por la ciudad. Un día, Sofía descubre una calle misteriosa que nunca antes había visto. Siente curiosidad y decide seguir el camino. La calle atrae a Sofía con sus antiguos edificios y la hermosa melodía que parece salir de alguna parte.
Finalmente, llega a una casa antigua y majestuosa. Parece abandonada pero llena de encanto. Sofía, llena de curiosidad, decide entrar. Dentro de la casa, encuentra un viejo piano suavemente iluminado por la luz del sol que entra por una ventana rota. El interior parece haber sido congelado en el tiempo, pero hay una melódica canción que llena el aire. Sofía encuentra sus dedos deslizándose por las teclas del piano. Al tocar, la tristeza en la música se convierte en alegría. Entonces, suena una voz detrás de ella. ¿Quién está allí? Sofía se sobresalta y se vuelve para ver a un anciano amable. El anciano sonríe. Eso es la melodía más hermosa que he escuchado en años. Eres bienvenida a venir y tocar el piano cuando quieras, Sofía. Y así, cada tarde después de la escuela, Sofía visita la antigua casa para tocar el piano y escuchar las historias del anciano. El misterio de la ciudad antigua se convierte en la alegría de Sofía todos los días. Sofia is a brave girl who lives in Granada, a charming city in Spain. She loves exploring the city, rich in history and culture. Every day after class, Sofia embarks on a new journey through the city. One day, Sofia finds a mysterious street she had never seen before. She's curious and decides to follow the path. The street draws Sofia in with its old buildings and the beautiful melody that seems to come from somewhere. Finally, she arrives at an old and majestic house. It seems abandoned yet full of charm. Sofia, filled with curiosity, decides to step inside. Inside the house, she finds an old piano softly lit by the sunlight streaming in from a cracked window. The interior looks like it has been frozen in time, but there's a melodic song filling the air. Sofia finds her fingers sliding across the piano keys. As she plays, the sadness in the music turns into joy. Then, a voice sounds behind her. Who's there? Sofia jumps and turns to see a kindly old man. The old man smiles. That's the most beautiful melody I've heard in years. You're welcome to come and play the piano whenever you want, Sofia. And so, every afternoon after school, Sofia visits the old house to play the piano and listen to the old man's stories. The mystery of the ancient town becomes Sofia's joy every single day. El perro y el gato. Hay un perro llamado Max. Max es un perro muy alegre. Él vive en una casa grande. Max ama su casa. Un día, los dueños de Max traen a casa un gato. El gato se llama Luna. Max se sorprende. Max no conoce gatos. Al principio, Max se siente nervioso. Luna también se siente nerviosa. Se esconden el uno del otro. Pero luego, un día, comienzan a jugar. Max y Luna corren y saltan. Max se da cuenta de que le gusta jugar con Luna. Luna también se da cuenta de que le gusta jugar con Max. Max y Luna ya no se esconden. Ahora, Max y Luna son amigos. Aman jugar juntos. Max está feliz. Luna también está feliz. La casa es su hogar. Y así, un perro y un gato se convierten en los mejores amigos. Todo en la casa es más divertido desde que Luna llegó. Este es el final de una hermosa amistad. Bien hecho. There is a dog named Max. Max is a very happy dog. He lives in a big house. Max loves his home. One day, Max's owners bring a cat home. The cat is named Luna. Max is surprised. Max doesn't know cats. At first, Max feels nervous. Luna also feels nervous. They hide from each other. But then one day, they start to play. Max and Luna run and jump. Max realizes that he likes playing with Luna.
Luna also realizes that she likes playing with Max. Max and Luna no longer hide. Now, Max and Luna are friends. They love to play together. Max is happy. Luna is also happy. The house is their home. And thus, a dog and a cat become best friends. Everything in the house is more fun since Luna arrived. This is the end of a beautiful story about friendship. La aventura de Miguel en el supermercado. Hoy es un día especial para Miguel. Decide hacer una sorpresa para sus abuelitos y va al supermercado para comprar todas las cosas que necesitan. Miguel es un chico muy divertido y le encanta la idea de hacer algo diferente. Primero, Miguel va a la sección de frutas y verduras. Ve unas manzanas rojas y verdes, plátanos amarillos y zanahorias naranjas. También elige unas lechugas verdes y tomates rojos y jugosos. ¡Qué colorido es todo! Después, camina hacia la sección de lácteos. Busca la leche, que está en la nevera. Toma una botella grande de leche fresca y se asegura de que no esté vencida. Listo, leche para los abuelitos. Ahora, va a la sección de huevos. Miguel coge una docena de huevos blancos y los pone con cuidado en su canasta. Quiere asegurarse de que ninguno se rompa. Después de eso, Miguel va a la sección de quesos. Ve queso amarillo, queso blanco y queso cheddar. A sus abuelitos les encanta el queso, así que decide llevar un poco de cada uno. Finalmente, Miguel va al pasillo de los dulces. Oh, la tentación de los chocolates. Decide tomar una barra de chocolate con almendras. Piensa que será una dulce sorpresa para sus abuelitos. Con todas las compras en la canasta, Miguel va a la caja para pagar. La cajera le sonríe y él paga con el dinero que sus abuelitos le dieron. La sorpresa está lista. Miguel regresa a casa con la canasta llena de frutas, verduras, leche, huevos, queso y una deliciosa barra de chocolate. Sus abuelitos están muy felices y agradecidos por la sorpresa. Todos se sientan juntos a disfrutar de una merienda llena de cosas deliciosas. Bien hecho. Today is a special day for Miguel. He decides to surprise his grandparents and goes to the supermarket to buy everything they need. Miguel is a very funny boy and loves the idea of doing something different. First, Miguel goes to the fruits and vegetables section. He sees red and green apples, yellow bananas, and orange carrots. He also picks some green lettuces and red juicy tomatoes. How colorful everything is. After that, he walks to the dairy section. He looks for milk, which is in the fridge. He takes a big bottle of fresh milk and makes sure it's not expired. Ready, milk for the grandparents. Now, he goes to the egg section. Miguel grabs a dozen white eggs and carefully puts them in his basket. He wants to make sure none of them break. After that, Miguel goes to the cheese section. He sees yellow cheese, white cheese, and cheddar cheese. His grandparents love cheese, so he decides to take a bit of each. Finally, Miguel goes to the candy aisle. Oh, the temptation of chocolates. He decides to grab a chocolate bar with almonds. He thinks it will be a sweet surprise for his grandparents. With all the purchases in the basket, Miguel goes to the checkout to pay. The cashier smiles at him, and he pays with the money his grandparents gave him. The surprise is ready. Miguel returns home with the basket full of fruits, vegetables, milk, eggs, cheese, and a delicious chocolate bar. His grandparents are very happy and grateful for the surprise. Everyone sits together to enjoy a snack full of delicious things. Las aventuras de un sábado de compras en la ciudad. Es un sábado vibrante y lleno de vida. La ciudad está llena de colores y sonidos.
Ana y Luis, dos amigos inseparables, deciden pasar su día libre aventurándose en la ciudad para hacer algunas compras. Primero, llegan al supermercado. Alrededor de ellos, frutas y verduras frescas llenan el aire con un aroma tentador. Entre estas, una manzana dorada brilla en el estante. Es tan inusual y brillante que Ana no puede resistirse a comprarla. Después, entran en una tienda de ropa. Ana encuentra una camiseta azul que se enamora al instante, y Luis descubre unos zapatos que parecen hechos para él. Pero cuando están a punto de pagar, Luis se da cuenta de que su cartera ha desaparecido. Buscan en todos los rincones, pero la cartera parece haberse evaporado en el aire. Sin más remedio, deciden ir a la comisaría para informar del incidente. Pero en el camino se cruzan con una librería que siempre han adorado. No pueden resistirse a entrar. Ana elige un libro de misterios, mientras que Luis, apasionado del fútbol, selecciona una revista de deportes. Con sus nuevos libros en mano, deciden hacer una pausa en una cafetería cercana. Todavía afectados por la pérdida de la cartera, el café y los pasteles les dan un poco de consuelo. En eso, ven a su amiga María pasando fuera de la cafetería. María entra en la cafetería y al acercarse, Ana nota algo familiar en su bolso. Es la cartera de Luis. María la encontró en la tienda de ropa y corría por la ciudad para devolverla. Ríen aliviados y continúan disfrutando de su café. Al final del día, vuelven a casa llenos de historias para contar. Con la manzana dorada que resulta ser sorprendentemente deliciosa, esta tarde de compras seguramente será una que recordarán por mucho tiempo. ¡Qué emocionante día en la ciudad! Bien hecho. It's a vibrant and lively Saturday. The city is full of colors and sounds. Ana and Luis, two inseparable friends, decide to spend their free day adventuring in the city to do some shopping. First, they arrive at the supermarket. Around them, fresh fruits and vegetables fill the air with a tempting aroma. Among these, a golden apple shines on the shelf. It's so unusual and bright that Ana can't resist buying it. Then, they enter a clothing shop. Ana finds a blue t-shirt that she falls in love with instantly, and Luis stumbles upon a pair of shoes that seem to be made for him. But just when they're about to pay, Luis realizes that his wallet has disappeared. They search every nook and cranny, but the wallet seems to have evaporated into thin air. With no other choice, they decide to go to the police station to report the incident. But on the way, they cross a bookstore they've always adored. They can't resist and enter. Ana picks out a mystery book, while Luis, a football enthusiast, selects a sports magazine. With their new books in hand, they decide to take a break at a nearby cafe. Still affected by the loss of the wallet, the coffee and cakes offer them a bit of comfort. Just then, they spot their friend Maria passing outside the cafe. Maria enters the cafe, and as she approaches, Ana notices something familiar in her bag. It's Luis's wallet. Maria found it in the clothes shop and had been rushing around the city to return it. They laugh relieved and continue to enjoy their coffee. At the end of the day, they return home full of stories to tell. With the golden apple that turns out to be surprisingly delicious, this shopping afternoon is surely one they'll remember for a long time. What an exciting day in the city. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.